Los materiales que voy a estar utilizando son hilo de color y grosor de tu preferencia. En este caso, yo voy a utilizar este que es aproximadamente 2 milímetros de grosor. Marcador de ser necesario, aguja lanera, una agujeta acorde al grosor del hilo o con la que tú te sientas cómodo para tejer. Esta es de 2.5 milímetros de grosor y centímetro para tomar las medidas. Algo muy importante antes de iniciar con el paso a paso es que las medidas que yo le comparto acá son medidas personalizadas y que ya llevo mucho tiempo trabajando con ellas y me va muy bien. Se las comparto para que les sirva de guía y de ayuda a la hora de realizar sus proyectos. Pero lo más importante es tomar tus propias medidas y en base a eso trabajar el paso a paso de este proyecto. Ahora sí, sin mucho más que hablar, vamos a comenzar. Espero que les guste mucho y que se animen a tejer este hermoso proyecto. Comencemos. Bien, voy a colocar el centímetro por acá y voy a iniciar con un nudo bien reforzado y voy a hacer cadenas. La cantidad de cadenas que voy a hacer son de 5 centímetros, ya que voy a estar trabajando la talla M. Ten en cuenta que la medida que yo utilizo es en centímetros. No trabajo con cantidad de cadenas, ya que el grosor del hilo que tú tengas puede ser más grueso o más fino que el que yo estoy utilizando en este video. La idea es que tú con estas medidas puedas adaptar a el grosor del hilo que tú puedas obtener en tu país o el lugar donde vivas. Bien, voy tejiendo cadenas y al mismo tiempo voy midiendo. Dice acá, aquí tengo 4 centímetros, me falta más cadenitas para completar. Voy a tejer 1 y 2. Vamos a ver acá, desde acá, ok, ya ahí tengo 5 centímetros, como pueden ver. Voy a colocar el centímetro por acá y aquí voy a ajustar la última cadena y voy a subir 1 y 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenas en esta hilera específicamente se cuenta como un punto, específicamente en esta primera hilera. Tomo la lazada y voy a pasar directamente a la cadena que dejé ajustada con mi dedo y desde ahí voy a subir un medio punto alto. Listo. Tomo la lazada, paso a la siguiente cadenita, medio punto alto. Tomo la lazada, en la siguiente, medio punto alto. Tomo la lazada, medio punto alto. Y así voy a continuar por cada cadena disponible. Medio punto alto. Y aquí he finalizado esta primera hilera. Voy a subir la siguiente con 2 cadenas y a partir de acá estas 2 cadenas ya no se cuentan como punto, simplemente serán como altura. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada. Aquí en el primer punto voy a hacer medio punto alto. Tomo la lazada, paso al punto que sigue, medio punto alto. Tomo la lazada, paso al punto que sigue, medio punto alto. Y así voy a continuar por cada punto de la hilera anterior. Y aquí he finalizado la segunda hilera y a partir de aquí se repite exactamente lo mismo. 2 cadenas que se cuenta solo como altura, no como punto. Tomo la lazada y aquí en el primer punto hago medio punto alto. Tomo la lazada, en el punto que sigue, medio punto alto. Tomo la lazada, en el punto que sigue, medio punto alto. Y así voy a continuar por toda esta hilera. Básicamente se repite lo mismo.
He finalizado la hilera número 3 y a partir de aquí voy a continuar a repetir exactamente lo mismo, punto por cada punto disponible. Es muy importante contar los puntos para que no le vayan a faltar. Esto yo lo voy a continuar repitiendo hasta tener un total de 7 centímetros. Recuerden que yo estoy tejiendo la talla M. Entonces yo lo hago hasta tener 7 centímetros. Esta vendría siendo la parte recta. Voy a avanzar hasta tener los 7 centímetros y regreso contigo. Ya aquí he avanzado y tengo 7 centímetros de largo para la talla M. Bien, voy a colocar acá en la última hilera un marcador para poder identificar, porque a partir de acá voy a iniciar una nueva secuencia. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: subo con 2 cadenas que se cuenta como altura, tomo lazada y en este primer punto voy a hacer un aumento, 1 y 2. Es decir, que un aumento es 2 puntos en un mismo punto, como puedes ver acá. Tomo lazada, paso al punto que sigue, medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar al último punto. Bien, ya aquí he llegado al último punto, tomo lazada y voy a hacer un aumento, 1 en el mismo punto, 2, ahí está. En conclusión, hice un aumento al inicio y un aumento al final. Para subir la siguiente, 2 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada, en este primer punto hago medio punto alto, en el siguiente medio punto alto y así voy a continuar hasta llegar al último punto. Este es el último punto y voy a tejer medio punto alto. Listo. Para resumir, esta hilera es punto por cada punto disponible. Para subir la siguiente, 2 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada, en este primer punto voy a hacer un aumento, 1 y 2 puntos juntos, así. Tomo lazada, medio punto alto, en el siguiente medio punto alto y así hasta llegar al último punto. He llegado acá al último punto, tomo lazada y voy a hacer 2 puntos juntos, 1 y 2, es decir, un aumento. Esta hilera hice un aumento al inicio y un aumento al final. La siguiente, 2 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada, en el primer punto acá, punto, en el siguiente punto, tomo lazada y así continúo trabajando medio punto alto por cada punto disponible. Y aquí estoy finalizando el último punto y listo.
Como puedes ver, esta es la secuencia que yo voy a repetir constantemente hasta tener un total de 13 centímetros, contando desde aquí de donde puse el marcador, la última hilera que hice recta, acá. Bien, a partir de aquí 13 centímetros haciendo hileras, una con aumento y una que no tiene aumento, una con aumento y la otra que no tiene aumento. Voy a avanzar y regreso contigo. Y listo, ya aquí he avanzado y así es como se ve. Ahora con mi centímetro voy a proceder a medir y tengo desde acá del marcador tengo 13 centímetros de largo. Ahora el largo total desde el inicio, colocando mi centímetro, tengo un largo total de 20 centímetros. A continuación voy a tejer lo que es la parte de acá arriba y voy a hacer aproximadamente 9 centímetros en cada lateral, en cadenas. Aquí tengo aproximadamente 17 cadenas. Colocando mi marcador, como les dije anteriormente, tengo 9 centímetros. Ahora, esas 17 cadenas, voy aquí a hacer una cadenita más para asegurar y voy a cortar aquí la hebra de hilo para tejer esas 17 cadenas, 9 centímetros de este lado. Simplemente lo que voy a hacer es unir nudo bien reforzado y aquí voy a hacer punto deslizado, así, y voy aquí a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así hasta tener los 17 cadenas y los 9 centímetros en total. Listo, ya aquí he tejido las cadenitas de este lado y voy a medir. Miren, tengo 9 centímetros para cada lateral, tanto de este lado como de este lado. Ahora, si coloco el centímetro para ver el largo total, tengo, ahí puedes ver, 32 centímetros en total para lo que es esta talla M. Ahí puedes ver. Listo, 32 centímetros para la talla M. Cuando yo estoy tejiendo una talla small, suelo tejer entre 29 y 30. Entonces para la talla M suelo tejer entre 31 y 32 y para la talla L entre 33 y 34. Pero aquí es muy importante tener en cuenta que este modelo es ajustable en los laterales, es decir, que no tiene que medir exactamente lo que mide la cadera, porque con las tirantas que lleven los laterales se va a ajustar a la persona. Y que estas son las medidas que yo utilizo y tú puedes tomar tus propias medidas y adecuarlas al diseño que yo estoy elaborando. Bien, ahora acá lo que voy a hacer es, voy a acercar un poco. Aquí estoy más cerca. Aquí voy a ajustar la última cadena y voy a hacer una cadena adicional. Y en la siguiente cadena que dejé ajustada con mi dedo voy a hacer medio punto. Listo. 1 y 2 cadenas, cuento acá 1 y 2 y en la siguiente medio punto. 2 cadenas, 1 y 2 y en la siguiente medio punto. 2 cadenas, 1 y 2 y en la siguiente medio punto. Y esto es lo que voy a repetir por todo
esta hilera. Y aquí estoy finalizando la hilera 1 y 2 y en la siguiente medio punto. Listo. A continuación voy aquí a unir un siguiente color, que es este. Voy a hacer un nudo bien reforzado así, y para unir acá voy a introducir mi agujeta, voy a ajustar y voy a pasar el siguiente color de esta manera. Listo, ya ahí queda totalmente unido, y para ajustar simplemente halo el color rosado. Bien, a partir de ahí voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo. Es muy importante que mantengan por separado cada ovillo para que no se vayan a enredar. Tomo la lazada y aquí en este espacio de 2 cadenitas voy a hacer 3 puntos altos. Tomo la lazada, paso al siguiente espacio, aquí 3 puntos altos. Tomo la lazada, paso al siguiente, 3 puntos altos. Y básicamente esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera. Ya aquí estoy llegando al final, tomo la lazada y tengo acá medio punto. En ese medio punto voy a hacer un punto alto, así. Listo. Ahora aquí voy a dejar en pausa este color y nuevamente voy a trabajar con el color rosado. Para ello voy a acomodar mi trabajo de esta manera, y recuerden que aquí tengo 1, 2 y 3 cadenas. En esa cadena número 3 voy a introducir mi agujeta y voy a retomar el color rosado de esta manera, así. Y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Nuevamente acomodo mi trabajo y tomo la lazada. Observa bien lo que voy a realizar. Aquí voy a introducir mi agujeta y voy a hacer punto alto, una cadena, tomo la lazada y ahora acá paso mi agujeta, halo hebra de esta manera y hago punto alto. Así queda, mira. Tomo la lazada y repito nuevamente. Paso aquí y hago punto alto, una cadena, tomo la lazada y ahora voy a volver acá y halo hebra por detrás y punto alto. Así queda, mira. Así es como se ve. Esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera. Entonces,
Repito una vez más, tomo lazada, paso directamente a este espacio y hago punto alto, una cadena, tomo lazada y vuelvo acá a este espacio y por la parte de atrás halo la hebra y hago punto alto, así. Tomo lazada, paso al siguiente, punto alto, una cadena, tomo lazada, en esta parte de acá, punto alto, así queda. Tomo lazada, punto alto, una cadena, tomo lazada, vuelvo aquí y hago punto alto, tomo lazada, punto alto, una cadena, tomo lazada, vuelvo, tomo la lazada por detrás y hago punto alto, tomo lazada, repito, punto alto desde acá, una cadena, tomo lazada, vuelvo y tomo hilo por detrás y hago punto alto, y así voy a continuar. Mira cómo queda por el otro lado hasta finalizar. Ya aquí estoy próximo a finalizar. Tomo lazada aquí, miren, en este espacio acá, punto alto, voy a agarrar bien aquí la hebra de hilo para que no se vaya a deshacer, una cadena, tomo lazada, vuelvo aquí, punto alto, y aquí estoy finalizando. Listo. Ahora recuerden que este color yo lo dejé aquí en pausa. Voy aquí a ajustar, tomo lazada, introduzco mi agujeta en este pequeño bucle que tengo aquí y paso hebra y hago punto alto. Para que no quede así, simplemente tengo que alar la hebra del color más claro y ya miren cómo se ve. Ahora voy a tomar el siguiente color, o sea, voy a retomar este color claro. Para ello simplemente tengo que tomar el color y pasarlo así. Halo la hebra de color rosado para ajustar y a partir de ahí voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo, me organizo bien, tomo lazada y voy a trabajar en este pequeño espacio que se forma acá, aquí, y voy a hacer 3 puntos altos. Así, tomo lazada, paso al siguiente motivo y aquí casi no se ve, pero ahí está un espacio de cadena y voy a hacer 3 puntos altos. Esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Tomo lazada, paso al siguiente motivo, miro bien el espacio y hago 3 puntos altos. Listo, tomo lazada, paso al siguiente, 3 puntos altos.
y así voy a continuar hasta finalizar la hilera. Ya aquí voy a finalizar esta hilera, tomo lazada y recuerden que aquí tengo 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 voy a hacer un punto alto. Listo. Y finalizado esta hilera y voy a dejar este color nuevamente en pausa para retomar con el color rosado. Para ello me acomodo muy bien y aquí tengo 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 introduzco mi agujeta, voy a tomar el color rosado y paso así, y a partir de ahí hago 1, 2 y 3 cadenas. Me acomodo y voy a repetir esta hilera que está acá. Tomo lazada, paso directamente aquí y hago punto alto. Una cadena, tomo lazada, vuelvo acá por la parte de atrás, halo hebra y hago punto alto. Tomo lazada, paso directamente aquí, punto alto. Una cadena, tomo lazada, vuelvo aquí por la parte de atrás, halo hebra, punto alto. Tomo lazada, paso aquí, punto alto. Una cadena, tomo lazada, me devuelvo a este espacio y por la parte de atrás halo la hebra para hacer un punto alto. Y listo, esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Aquí para finalizar tomo lazada, paso mi agujeta por el color más claro que dejé anteriormente en pausa, voy a ajustar aquí y voy a hacer un punto alto. Listo. Para que no quede así de esta forma, simplemente tengo que ajustar bien aquí el color más claro y listo, así es como se ve. Ahora voy a volver a tejer con el color más claro y simplemente tengo que pasar la hebra de hilo, ajusto bien y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo y voy a volver a repetir esta hilera. Tomo lazada, aquí en el espacio que tengo por acá voy a tejer 3 puntos altos. Listo, tomo lazada, paso al siguiente motivo y acá tengo el espacio de cadena aquí y voy a tejer 3 puntos altos. Y básicamente esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera.
hasta finalizar. Aquí estoy finalizando esta hilera, tomo lazada y cuento 1, 2 y 3, y en esa cadena número 3 voy a hacer un punto alto. Y aquí voy a dejar este color en pausa nuevamente y voy aquí a retomar el siguiente color. Cuento 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 introduzco mi agujeta y voy a tomar el color rosado. Subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo y repito nuevamente lo que es esta hilera. Tomo lazada, punto alto, una cadena, tomo lazada, vuelvo acá y hago punto alto. Tomo lazada, paso directamente aquí, punto alto, una cadena, tomo lazada, regreso a este espacio y por la parte de atrás halo hebra. Y esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera. Una vez que ya he finalizado esta parte, ahora voy a iniciar a trabajar en la parte de atrás. Bien, entonces para ello lo que voy a hacer es una lazada en mi agujeta, me ayudo aquí con mi dedo y en este punto voy a hacer un medio punto alto. Listo, tomo lazada nuevamente en ese mismo punto, un medio punto alto y ahí tengo lo que es un aumento, que son 2 puntos en un mismo punto. Tomo lazada, paso al punto que sigue y hago medio punto alto, medio punto alto, y así voy a continuar punto por punto hasta llegar al último. Listo, ya aquí he llegado al último punto, tomo lazada y en ese punto voy a hacer 2 medio puntos altos juntos, 1 y 2. Listo. Entonces esta primera hilera que conforma la parte de atrás tiene un aumento al inicio y al final. Para subir la siguiente, 2 cadenas, acomodo mi trabajo y aquí en el primer punto tomo lazada, voy a hacer medio punto alto, tomo lazada, en el siguiente medio punto alto, y así es como voy a hacer por toda esta hilera, punto por cada punto disponible. Ya estoy llegando aquí al último punto y listo. Como puedes ver, esta hilera no tiene aumento. Ahora la siguiente subo con 2 cadenas que se cuenta como altura, acomodo mi trabajo, tomo lazada y aquí en el primer punto voy a hacer 2 puntos juntos, 1 y 2, y aquí ya tengo un aumento en el primer punto. Tomo lazada y continúo tejiendo medio punto alto por cada punto disponible hasta llegar al último punto. Ya aquí al llegar al último punto tomo lazada y ahí voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos juntos, 1, tomo lazada
y 2. Listo. Así es como se ve. Esta hilera sí tiene aumento al inicio y al final. Ahora la siguiente, subo con 2 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada. Aquí en el primer punto voy a hacer medio punto alto, tomo lazada, en el siguiente medio punto alto, y esto es lo que voy a hacer en esta hilera, punto por cada punto disponible. Al llegar aquí al último punto, listo. Y como puedes ver, esta es la secuencia que yo voy a repetir constantemente en la parte de atrás. Una hilera que tiene aumento y una hilera que no tiene aumento, una sí y otra no, hasta llegar a tener lo que es la misma altura que tiene la parte de adelante. Voy a doblar, vamos a quitar aquí, voy a doblar así desde acá, que fue la unión, y voy a continuar, repetir la misma secuencia hilera por hilera hasta llegar hasta esta altura, hasta tener 20 centímetros de largo. Ya aquí he avanzado y coloco mi centímetro y tengo 20 centímetros de largo, igual como hice en la parte de adelante. Ahí está, la misma altura, así es como se ve. Pero como la parte de atrás tiene un poco más de volumen, voy a tejer 2 centímetros más adicional, siguiendo la misma secuencia. Y listo, ya aquí le he tejido los 2 centímetros adicionales y tengo 22 centímetros de largo, como puedes ver acá. Este es el largo total para la parte de atrás. Ahí está, 22 centímetros. Ahora el siguiente paso es tejer los laterales, y para ello voy a hacer cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Y listo, ahí está, 11 cadenas para este lateral. Voy a cortar aquí la hebra de hilo, aseguro muy bien, listo. Ahora voy a unir a este lado, hago un nudo bien reforzado y voy a unir aquí con punto deslizado, así. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. 10 cadenas. Ahora aquí voy a ajustar la última cadena y voy a subir 1, 2 y 3 cadenas. Esas 3 cadenas se cuentan como un punto. Tomo la lazada y esa cadenita que dejé ajustada con mi dedo, ahí voy a pasar mi agujeta y voy a hacer un punto alto. Listo. Y ahí, contando las 3 cadenas más este punto, serían 2 puntos. Continúo tejiendo punto alto por cada cadena disponible. Como te puedes dar cuenta, son 11 puntos de este lado y 11 puntos de este lado, porque aquí añadí las 3 cadenitas. Bien, voy a continuar tejiendo. Si contamos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos altos. ¿Por qué tengo 11 puntos? Porque las 3 cadenas de altura también se cuentan como un punto. Por eso fue que hice 10 más las 3 cadenas. Y ahí tendría 11, al igual que este lado. Bien. Ahora, al llegar aquí donde están los puntos, simplemente continúo tejiendo puntos altos por cada punto disponible. Listo, ya aquí he finalizado esta hilera, así es como se ve. Ahora para subir la siguiente es básicamente repetir lo mismo. Subo con 3 cadenas que se cuenta como un punto alto, acomodo mi trabajo, tomo la lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto. En el siguiente punto alto. En el que sigue punto alto. Y básicamente esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Punto alto por cada punto disponible. Y listo, ya aquí he finalizado esta segunda hilera. Como puedes ver, esto es lo que yo voy a repetir hasta tener un total de 6 hileras. Aquí tengo 2, me faltarían 4. Entonces voy a completar las que me faltan y regreso. Y listo, ya he finalizado las 6 hileras. Y aquí tengo lo que es la parte de adelante. Así es como se ve. Tienen el mismo ancho, la parte del diseño como la parte de atrás. Ahí está, así es como queda. A continuación le voy a dar por todo el borde lo que es la terminación. Para ello, aquí donde finalicé la última hilera, desde acá voy a empezar a trabajar este lado. Hago una cadena de altura y aquí tengo un punto alto acostado y voy a tejer 1 y 2 medio punto. Paso al siguiente, 1 y 2 medio punto. En el siguiente, 1 y 2 medio punto. Y así voy a continuar trabajando 2 medio puntos por cada punto alto acostado. Listo, así es como queda. Ahora para pasar a trabajar para este lado, voy a acomodar. Listo, ya he finalizado esta parte. Como puedes ver, he acercado un poco para que de esta manera se pueda visualizar mejor. Y ahora para pasar a esta parte de acá, voy a hacer una cadena al aire y aquí tengo un punto alto y voy a hacer medio punto. En el siguiente, medio punto. Paso al siguiente, medio punto. De esta manera. La idea es ir distribuyendo los puntos por todo el borde para darle una terminación muy bonita. Entonces así voy a continuar por todo el borde medios puntos. Miren ahí la diferencia. Queda mucho más bonito y mucho más estético.
Bien, ya aquí punto deslizado, voy a cortar la hebra de hilo y listo, aseguro muy bien, y ya aquí he finalizado. Listo. Ahora, para sujetar los laterales he tejido esta tira de cadenas y simplemente voy a pasar por acá y por acá, así, y así voy a entrecruzar de un lado hacia el otro, por acá, luego en el siguiente de este lado, y así va quedando. Y listo, así es como queda en el lateral. Simplemente hacemos un nudo para sujetar y lo mismo del otro lado, así es como queda. Y listo, así es ya como queda. Y listo, aquí está el resultado final. Espero que les haya gustado mucho, que se animen a realizarlo. La verdad está muy bonito y muy fácil de hacer. Así es como se ve en la parte de atrás y así es como se ve en la parte de adelante. Así se ve. La verdad es que este diseño está muy bonito y muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado mucho, que se animen a realizarlo y nos vemos hasta un próximo video. Si te animas a realizarlo, recuerda enviarme una foto para yo poder ver tu resultado. Bye bye.